Hay una pregunta que vive en el corazón de muchas almas, aunque pocas se atreven a decirla en voz alta. No es una pregunta teológica, no es una discusión doctrinal, es un susurro que nace en la intimidad del alma, en las noches largas, en los momentos de cansancio espiritual, en los días donde el corazón siente que algo falta. Y esa pregunta es esta: ¿de verdad el Espíritu Santo vive en mí? No si conoces versículos, no si vas a la iglesia, no si sabes cantar las canciones, sino: ¿vive Él dentro de ti? ¿Respira tu espíritu al ritmo del cielo? ¿Hay una vida secreta de comunión entre tu corazón y el corazón de Dios? Porque cuando el Espíritu vive dentro de una persona, algo sucede. No es ruido, no es espectáculo, no es emoción fabricada. Es una transformación silenciosa, profunda, santa. Es una obra que no se anuncia, pero se manifiesta. Y hoy el Espíritu Santo quiere acercarse a tu vida no para examinarte, sino para abrazarte y mostrarte si su vida realmente está fluyendo dentro de ti. Hay una diferencia eterna entre saber de Dios y caminar con Dios, entre hablar del Espíritu Santo y ser habitado por Él, entre conocer palabras y vivir bajo su respiración. Hay personas que pueden explicar la obra del Espíritu con exactitud teológica, pero nunca han sentido el peso sagrado de su presencia en la intimidad de una habitación cerrada. Y hay almas sencillas, calladas, ocultas, que no saben usar palabras grandes, pero caminan con un cielo abierto sobre su espíritu. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de una persona, Él no entra como un visitante, Él entra como un rey. No llega para ocupar un espacio, sino para gobernar el corazón. Y su gobierno no se impone con gritos, se establece con convicción, con dulzura, con santidad y con una obra silenciosa que va moldeando el alma desde adentro hacia afuera. La Escritura dice en Romanos 8:10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ese versículo no está hablando de religión, está hablando de habitación, de residencia, de presencia viva. Cuando Cristo vive en una persona por su espíritu, algo muere y algo despierta. Muere el antiguo gobierno del ego, del pecado, de la autosuficiencia, y despierta una vida nueva que no se explica con lógica, sino que se reconoce por sus frutos invisibles. Porque el Espíritu Santo no hace ruido, Él hace raíz. No grita, Él transforma, no se exhibe, Él edifica. Y una de las primeras señales de que el Espíritu vive en una persona es que esa persona ya no puede vivir en paz con el pecado. No porque alguien la vigile, sino porque algo santo dentro de ella la inquieta. No es miedo, es conciencia viva. Es una tristeza santa que aparece cuando el alma se aleja del cielo. Es un llamado suave que no acusa, pero que corrige. No es una condenación que aplasta, es una convicción que restaura. Cuando el Espíritu vive en ti, Él te duele cuando te pierdes. Te llama cuando te distraes, te abraza cuando te quebrantas, te espera cuando te detienes. Y ese llamado no viene de afuera, viene de adentro. Viene desde ese lugar secreto donde tu espíritu y el Espíritu de Dios se tocan. Es por eso que hay personas que no soportan la santidad y hay otras que la anhelan aunque les cueste. Porque no todos están habitados, no todos han sido sellados, no todos han sido despertados por dentro. Jesús dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros, y cuando el reino está dentro, no puedes vivir como si no hubiera cielo, no puedes caminar como si no hubiera eternidad, no puedes decidir como si no hubiera gloria. Algo en ti te llama siempre hacia arriba, aunque tus pies todavía caminen en tierra. Hay almas que viven tranquilas lejos de Dios. No sienten incomodidad, no sienten hambre, no sienten sed. Pero cuando el Espíritu vive dentro de una persona, hay un hambre que no se apaga con nada que no sea su presencia. Hay una sed que no se calma con entretenimiento, con ruido,
con personas, con éxito ni con distracciones. Es una sed que solo se calma cuando el alma vuelve a inclinarse ante su gloria. No soy yo, es Él. Cuando Él vive dentro, la oración deja de ser un deber y se vuelve una necesidad vital. La palabra deja de ser un libro y se vuelve alimento. La adoración deja de ser una canción y se vuelve respiración espiritual. No porque alguien lo enseñó, sino porque algo dentro despierta. Hay personas que oran porque saben que deben hacerlo, y hay otras que oran porque no pueden vivir sin hacerlo. Esa es una diferencia eterna. No es disciplina, es vida. No es costumbre, es comunión. No es religión, es habitación. Cuando el Espíritu vive dentro de ti, empiezas a notar que ya no encajas completamente en este mundo. No porque seas mejor, sino porque ahora perteneces a otro reino. No porque seas superior, sino porque fuiste adoptada por otro padre. Empiezas a sentir que hay conversaciones que ya no te alimentan, ambientes que ya no te edifican, decisiones que ya no te dan paz. Algo dentro de ti te atrae hacia la luz aunque nadie te vea. No es orgullo, es pertenencia. El Espíritu no te convierte en alguien extraño, te convierte en alguien sensible al cielo. Te vuelve consciente de la eternidad, te enseña a escuchar silencios, te invita a caminar despacio, con reverencia, con cuidado, con hambre de su presencia. Y hay personas que confunden esta obra con emoción, pero no es emoción, es transformación. La emoción pasa, la presencia permanece, la emoción se agota, la presencia edifica, la emoción se siente, la presencia gobierna. Cuando Él vive dentro de una persona, empieza una obra secreta que no se puede imitar, una obra que no se puede fabricar, una obra que no se puede fingir por mucho tiempo, porque la presencia deja marcas invisibles que el alma reconoce. Hay un nuevo amor por la santidad, hay un nuevo respeto por lo eterno, hay un nuevo cuidado por lo que antes no importaba, hay una nueva tristeza cuando se falla, pero también una nueva seguridad cuando se vuelve. No es perfección, es dirección, no es ausencia de errores, es presencia de un gobierno. No es que nunca caigas, es que ya no puedes quedarte caído. Algo dentro te levanta, algo dentro te llama, algo dentro te restaura, y esa algo no es tu conciencia humana, es el Espíritu Santo viviendo dentro de tu espíritu. Él no vino a hacerte religiosa, vino a hacerte viva. No vino a ponerte reglas, vino a ponerte reino. No vino a exigirte perfección, vino a formarte para gloria. Y mientras avanzamos, el Espíritu quiere seguir acercándose a tu corazón, no para juzgarte, sino para mostrarte con amor si su vida realmente está respirando dentro de ti. Porque cuando Él vive en ti, tu alma comienza a caminar bajo una luz que no viene de este mundo. Y eso nos lleva suavemente a la siguiente señal, donde veremos cómo el Espíritu comienza a hablarle al corazón de una manera que solo los hijos pueden reconocer. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de una persona, comienza a ocurrir algo que no se puede explicar con lenguaje humano, pero que el alma reconoce con absoluta claridad. Empieza a formarse un espacio secreto entre el corazón y el cielo, un lugar invisible, silencioso, pero profundamente real, donde el alma aprende a escuchar no con los oídos, sino con el Espíritu. Porque el Espíritu no grita, Él susurra, no empuja, Él invita, no impone, Él persuade con amor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No dijo que las ovejas conocen su doctrina, dijo que conocen su voz. Porque cuando el Espíritu vive dentro de ti, tu espíritu empieza a reconocer el sonido del cielo aunque no haya palabras audibles. Empiezas a percibir direcciones que no vienen de la lógica, advertencias que no vienen del miedo, convicciones que no vienen de la presión. Es una guía suave, profunda, constante, que no esclaviza, sino que protege. Hay personas que viven toda su vida tomando decisiones sin consultar al cielo.
Caminan por impulso, por emoción, por deseo, por costumbre, por heridas, por presión. Pero cuando el Espíritu vive dentro de ti, tu alma comienza a detenerse. No porque tengas miedo, sino porque algo dentro quiere agradar al Padre. Empiezas a preguntarte antes de hablar. Empiezas a sentir incomodidad antes de entrar en ciertos lugares. Empiezas a perder paz cuando estás por tomar decisiones que no vienen del cielo. No porque seas débil, sino porque ahora estás vivo espiritualmente. Porque el Espíritu que vive en ti no te deja caminar sin su luz. Y esta guía no siempre es dramática. No siempre es una voz audible. A veces es simplemente una pérdida de paz. Otras veces es un peso santo en el pecho. Otras veces es un pensamiento que no viene de tu lógica. Otras veces es una inquietud suave que no te deja seguir adelante hasta que te detienes y oras. No soy yo, es Él. Cuando Él vive dentro de una persona, Él se convierte en su compañero invisible, en su consejero secreto, en su guardián interior. No porque esa persona sea especial, sino porque ahora pertenece al reino, no porque sea más santa, sino porque fue sellada por el cielo. El Espíritu no te empuja a vivir con miedo, te enseña a vivir con discernimiento. No te llena de sospecha, te llena de luz. No te vuelve paranoica, te vuelve sensible. Te hace consciente de lo que edifica y de lo que destruye, de lo que nutre y de lo que roba vida, de lo que viene de Dios y de lo que solo aparenta ser bueno. Empiezas a notar que hay palabras que antes decías sin pensar, pero ahora algo dentro te detiene. Que hay actitudes que antes te parecían normales, pero ahora tu espíritu se entristece. Que hay decisiones que antes tomabas sin orar, pero ahora tu alma necesita silencio, presencia, dirección. No porque alguien te obligó, no porque leíste un manual, sino porque el Espíritu vive dentro de ti. Y este caminar guiado no te quita libertad, te la devuelve. Porque ya no eres esclava de tus impulsos, ya no eres gobernada por tus emociones, ya no eres prisionera de tus heridas. Ahora hay una presencia dentro de ti que te levanta, que te orienta, que te protege. El Salmo 32:8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No dice, te vigilaré. Dais, fijaré mis ojos sobre ti. Es cuidado, no control. Es amor, no presión. Es acompañamiento, no vigilancia. Cuando el Espíritu vive en ti, el cielo camina contigo. Empiezas a experimentar algo hermoso. No siempre sabes explicar por qué haces ciertas cosas, pero sabes que estás en paz. No siempre puedes justificar cada decisión, pero sientes que no estás sola. No siempre entiendes el proceso, pero sabes que hay una mano invisible sosteniendo tus pasos. Hay personas que viven dirigidas por el ruido y hay personas que viven guiadas por la presencia. Cuando el Espíritu vive dentro de ti, tu alma empieza a amar el silencio, porque en el silencio Él habla. Empiezas a buscar momentos de quietud, no por obligación, sino por necesidad, porque allí, en lo secreto, tu espíritu respira. No es una religión, es una relación. Y esa relación va formando en ti una sensibilidad que no se aprende en libros. Aprendes a reconocer cuando una palabra viene del cielo y cuando viene del ego. Cuando una puerta viene de Dios y cuando viene de la prisa. Cuando una oportunidad viene de la gracia y cuando viene de la tentación. No es magia, es discernimiento espiritual. El espíritu que vive dentro de ti empiezas a enseñarte a caminar con cuidado sin volverte temerosa. Te enseña a amar sin volverte ingenua. Te enseña a servir sin perder tu esencia. Te enseña a perdonar sin destruir tu dignidad. Te enseña a confiar sin cerrar los ojos a la verdad. Hay personas que confunden esto con debilidad, pero es fuerza celestial. Es el reino gobernando desde dentro. Y mientras Él te guía, te va preparando silenciosamente para cosas que todavía no ves. Te va moldeando para encuentros que todavía no entiendes. Te va limpiando de cargas que ya no necesitas llevar.
te va apartando de caminos que te habrían herido, no porque te castigue, sino porque te ama. Y esa guía constante, suave, fiel, que nace dentro de tu espíritu, nos lleva a la siguiente señal, donde veremos cómo el espíritu empieza a transformar el corazón, no solo las decisiones, sino las intenciones más profundas del alma, porque cuando Él vive en ti, Él no solo te dirige, Él te renueva por dentro. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de una persona, Él no se conforma con guiar los pasos exteriores. Él desciende suavemente al lugar más profundo del alma, al centro de las intenciones, a las motivaciones ocultas, a los deseos que nadie ve, a las heridas que nadie toca, a las áreas donde el corazón todavía sangra en silencio, porque el Espíritu no solo quiere dirigir tu camino, Él quiere sanar tu interior. Hay una obra que solo el Espíritu puede hacer. No se logra con disciplina, no se consigue con esfuerzo humano, no se produce con voluntad propia. Es una transformación lenta, profunda, santa, que ocurre mientras el alma aprende a permanecer en su presencia. Es una obra que no siempre se nota al principio, pero que va cambiando la manera en que amas, en que reaccionas, en que piensas, en que perdonas, en que confías. La Escritura dice en Ezequiel 36:26, «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne». Cuando el Espíritu vive en ti, Él comienza a quitar las durezas que se formaron por el dolor, por la decepción, por el abandono, por el pecado, por las traiciones. No te cambia de golpe, te cambia por procesos, no te violenta, te restaura, no te acusa, te sana. Empiezas a notar que reacciones que antes brotaban con fuerza ahora se suavizan, que palabras que antes salían con dureza ahora se detienen, que resentimientos que antes parecían justificados ahora empiezan a doler. No porque seas débil, sino porque ahora hay un corazón nuevo dentro de ti. El Espíritu no solo te enseña a vivir, te enseña a sentir de nuevo. Te devuelve sensibilidad, te devuelve ternura, te devuelve lágrimas que sanan, te devuelve compasión, te devuelve amor. No te vuelve frágil, te vuelve viva. Hay personas que viven años con corazones endurecidos por el dolor. Han aprendido a protegerse cerrándose, a sobrevivir levantando muros, a caminar con corazones blindados. Pero cuando el Espíritu vive dentro de ti, Él empieza a tocar esos muros con amor. No los derriba con violencia, los derrite con su presencia. Empiezas a llorar por cosas que antes no te movían. Empiezas a sentir tristeza por heridas que antes ignorabas. Empiezas a tener misericordia donde antes solo había juicio. No es debilidad, es sanidad. No soy yo, es Él. El Espíritu comienza a limpiar tu alma por dentro, no solo de pecados visibles, sino de actitudes escondidas, de orgullo silencioso, de comparaciones secretas, de envidias calladas, de heridas no sanadas, de temores que todavía gobiernan, de palabras no perdonadas. Y esta limpieza no te hace sentir condenada, te hace sentir liberada, porque Él no viene a señalarte, viene a restaurarte, no viene a recordarte tu pasado, viene a prepararte para tu futuro. Empiezas a sentir que ya no puedes disfrutar de cosas que antes te llenaban, no porque ahora seas religiosa, sino porque ahora tu espíritu está vivo. Hay músicas que ya no te alimentan, hay conversaciones que ya no te edifican, hay ambientes que ya no te dan paz. No porque estén prohibidos, sino porque ahora no resuenan con la vida que vive dentro de ti. Tu alma empieza a anhelar profundidad, silencio, verdad, presencia, pureza. No por obligación, sino por hambre espiritual. Y esta hambre no te la enseñó nadie, te la despertó Él. Empiezas a notar que ya no puedes vivir corriendo todo el tiempo, que necesitas espacios de quietud, que tu alma pide momentos de oración, que tu espíritu busca la palabra,
que tu corazón se inclina con facilidad ante su presencia, no porque tengas que hacerlo, sino porque lo necesitas para respirar. El Espíritu no te roba tu personalidad, te la sana. No te quita tu esencia, te la purifica. No te apaga, te ordena por dentro. Y mientras Él sana tu interior, algo más comienza a suceder. Empiezas a verte a ti misma con otros ojos. Ya no te defines por tu pasado. Ya no te identificas solo con tus errores. Ya no te miras solo desde tus heridas. Empiezas a verte como hija, como templo, como morada del cielo. Empiezas a cuidar tu alma, tu tiempo, tu corazón, tus pensamientos, no por legalismo, sino por amor. Porque cuando el Espíritu vive dentro de ti, tu alma empieza a valorar lo que Él valora, a cuidar lo que Él cuida, a proteger lo que Él habita. Y esta transformación interior prepara el terreno para algo aún más profundo, porque no solo te cambia por dentro, sino que empieza a manifestarse por fuera. Y eso nos lleva suavemente a la siguiente señal, donde veremos cómo la presencia que vive dentro comienza a reflejarse en la manera en que amas, hablas y caminas delante de otros. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de una persona, llega un momento sagrado en el que la vida interior comienza a desbordarse hacia afuera, no como una actuación, no como una imagen, no como una máscara espiritual, sino como un reflejo natural de una vida que ya no se pertenece a sí misma, sino al reino, porque la presencia que vive dentro de ti siempre busca manifestarse por medio de ti. Jesús dijo en Mateo 5:16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». No dijo, «para que te admiren». Dijo, «para que glorifiquen a tu Padre». Cuando el Espíritu vive en ti, tu vida comienza a reflejar a otro. Tu manera de amar cambia, tu manera de hablar se suaviza, tu manera de reaccionar se transforma. No porque estés intentando ser mejor persona, sino porque ahora hay una vida más alta fluyendo dentro de ti. Empiezas a responder diferente, a callar donde antes discutías, a orar donde antes reaccionabas, a perdonar donde antes te defendías, a esperar donde antes huías. No porque seas más fuerte, sino porque ahora estás siendo gobernada por una presencia santa. No soy yo, es Él. Tu mirada empieza a ser distinta. Tu tono cambia. Tus palabras pesan más. No porque te vuelvas severa, sino porque te vuelves verdadera. Hay algo en tu forma de caminar que transmite paz. Algo en tu manera de escuchar que transmite refugio. Algo en tu presencia que transmite descanso. No porque tengas respuestas, sino porque llevas presencia. Hay personas que no saben explicar por qué se sienten tranquilas cuando están contigo. No saben por qué sienten ganas de abrir su corazón. No saben por qué encuentran consuelo en tus palabras. Pero tu espíritu lo sabe. No eres tú. Es el Espíritu que vive dentro de ti tocando otras vidas a través de ti. No es espectáculo. Es irradiación espiritual. Cuando Él vive dentro de ti, tu vida se convierte en un altar silencioso. Tu hogar se vuelve un espacio donde la paz respira. Tu voz se vuelve un instrumento de consuelo. Tus manos se vuelven canales de ternura. Tu tiempo se vuelve ofrenda. Tu corazón se vuelve refugio. No porque seas perfecta, sino porque estás habitada y empiezas a notar algo precioso. Tu vida empieza a dar fruto, no fruto forzado, no fruto fingido, sino fruto natural. Amor donde antes había dureza, paciencia donde antes había prisa, mansedumbre donde antes había control, bondad donde antes había indiferencia, fe donde antes había temor. Gálatas 5:22 dice, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe». No dice los talentos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. El fruto no se fabrica, se produce cuando hay vida, no se imita, se manifiesta cuando hay raíz, no se impone.
brota cuando hay presencia. Empiezas a notar que tu alma ya no disfruta de la dureza, que ya no te alimentas de la crítica, que ya no te llenas de juicio, que tu corazón empieza a inclinarse hacia la misericordia. No porque ahora seas mejor, sino porque ahora eres templo. Tu casa cambia, tu ambiente cambia, tus relaciones cambian, tu manera de caminar por la vida cambia. No porque quieras demostrar algo, sino porque ahora portas algo. Hay personas que quieren manifestar poder. El espíritu primero forma carácter. Hay personas que buscan dones. El espíritu primero produce fruto, porque sin fruto, el don se convierte en ruido, y sin carácter, el poder se vuelve peligroso. Él no te apura, te madura. Él no te exhibe, te prepara. Él no te usa, te forma. Y mientras el fruto comienza a brotar, Él empieza a llevarte a una profundidad mayor, porque no solo quiere que reflejes su luz, quiere que aprendas a permanecer en ella. Quiere que tu vida no sea solo un destello, sino una llama constante. Y eso nos conduce suavemente a la siguiente señal, donde veremos cómo el Espíritu empieza a enseñarte a vivir no por emociones, sino por comunión, no por esfuerzo, sino por dependencia, no por costumbre, sino por intimidad. Hay un momento sagrado en la vida de una persona habitada por el Espíritu Santo en el que el alma deja de vivir empujada por emociones y comienza a vivir sostenida por comunión. Ya no camina solo por entusiasmo, ya no se mueve solo por impulso, ya no ora solo cuando necesita algo. Comienza a vivir desde un lugar secreto, invisible, pero profundamente real, el lugar de la intimidad con Dios. Jesús dijo en Mateo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando el Espíritu vive dentro de ti, el lugar secreto deja de ser un concepto y se convierte en un refugio. No es un espacio físico, es un espacio espiritual. Es ese punto invisible donde tu alma aprende a descansar en Dios, no solo a buscar respuestas, sino a permanecer en su presencia. Empiezas a descubrir que hay una diferencia entre hablarle a Dios y estar con Dios, entre orar por necesidad y orar por comunión, entre pedir y adorar. Cuando el Espíritu vive dentro de ti, Él te enseña a amar la presencia por encima de las respuestas. No soy yo, es Él. Empiezas a sentir un llamado suave hacia la quietud, un deseo profundo de silencio, una necesidad santa de detenerte. No porque estés cansada físicamente, sino porque tu alma quiere respirar en el cielo. Empiezas a notar que tu espíritu se aquieta cuando oras, que tu mente se ordena cuando adoras, que tu corazón se alinea cuando lees la palabra, no como obligación, sino como alimento. La intimidad deja de ser un hábito y se convierte en una relación viva. Hay personas que viven toda su vida sirviendo a Dios sin aprender a estar con Dios. Hacen muchas cosas para Él, pero no caminan con Él. Cumplen, trabajan, se esfuerzan, pero no reposan en su presencia. Cuando el Espíritu vive dentro de ti, Él te enseña algo distinto, te enseña a descansar en el Padre. Aprendes que no necesitas demostrar tu valor. Aprendes que no necesitas ganarte su amor. Aprendes que no necesitas correr todo el tiempo, porque ahora sabes que eres hija, que perteneces, que estás cubierta, que estás guardada. Tu oración cambia. Ya no es solo una lista de peticiones. Se vuelve un diálogo, un encuentro, una comunión. A veces no dices nada. Solo te quedas en silencio. Y ese silencio se llena de su presencia. Empiezas a sentir que hay palabras que no hacen falta, que hay lágrimas que oran, que hay suspiros que tocan el cielo, que hay momentos donde no pides nada, pero sales fortalecida. Porque cuando el Espíritu vive dentro de ti, Él te enseña a habitar la presencia, no solo a visitarla. Y este habitar cambia todo. Cambia cómo enfrentas el dolor. Cambia cómo atraviesas la pérdida.
Cambia cómo tomas decisiones. Cambia cómo respondes al cansancio. Ya no corres al mundo cuando estás herida. Corres al Padre. Ya no buscas refugio en personas. Buscas refugio en su presencia. Tu espíritu aprende dónde pertenece. Hay una seguridad nueva dentro de ti. No es arrogancia. Es descanso. No es confianza en ti. Es confianza en Él. No es dureza. Es estabilidad. Empiezas a sentir que tu alma no se quiebra tan fácil, que tus reacciones se suavizan, que tus temores pierden fuerza, que tu ansiedad se calma. No porque la vida cambió, sino porque ahora hay un ancla dentro de ti. Y ese ancla es la presencia viva del Espíritu Santo. Cuando Él vive en ti, tu vida deja de ser una lucha constante y se convierte en una caminata sostenida. No es que no haya batallas, es que ya no luchas sola. No es que no haya tormentas, es que ahora tienes un refugio. Tu intimidad con Dios se vuelve tu mayor tesoro. Tu tiempo con Él se vuelve tu prioridad silenciosa. Tu comunión se vuelve tu fortaleza secreta. Y desde ese lugar secreto, el Espíritu empieza a formar algo aún más profundo. Una obediencia que no nace del miedo, sino del amor. Y eso nos conduce suavemente a la siguiente señal, donde veremos cómo el Espíritu empieza a moldear tu voluntad, no para controlarte, sino para alinearte con el corazón del Padre. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de una persona, llega un momento sagrado en el que la obediencia deja de ser una carga y se convierte en una respuesta de amor. Ya no obedeces por miedo al castigo. Ya no obedeces por presión religiosa. Ya no obedeces para sentirte aceptada. Obedeces porque tu corazón ha aprendido a confiar en el corazón del Padre. Jesús dijo en Juan 14, 23, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. La obediencia se vuelve evidencia de habitación. No es imposición, es fruto de una relación viva. Cuando el Espíritu vive dentro de ti, Él no te empuja a obedecer, Él te atrae, no te obliga, te convence, no te amenaza, te persuade con amor. No soy yo, es Él. Empiezas a notar que tu voluntad empieza a cambiar. No porque pierdas tu identidad, sino porque tu identidad ahora está alineada con el cielo. Deseos que antes te dominaban comienzan a perder fuerza. Caminos que antes te atraían empiezan a cerrarse. Palabras que antes pronunciabas sin cuidado ahora se detienen en tu garganta, no por esfuerzo, sino por transformación. La obediencia ya no te pesa, te protege, ya no te limita, te guarda, ya no te encierra, te cubre. Empiezas a entender que el no de Dios no es rechazo, es dirección, que su silencio no es abandono, es formación, que su corrección no es castigo, es amor. El Espíritu empieza a enseñarte a rendirte sin perderte, a confiar sin desaparecer, a someterte sin humillarte, porque la obediencia que nace del Espíritu no aplasta, eleva, no te apaga, te ordena, no te roba, te guarda. Empiezas a elegir lo que edifica aunque no siempre sea lo más fácil. Empiezas a decir no donde antes decías sí. Empiezas a soltar lo que ya no te pertenece. Empiezas a caminar más despacio. Empiezas a escuchar más. Empiezas a discernir más, y no porque ahora seas más santa, sino porque ahora estás más viva espiritualmente. Hay personas que obedecen para ser vistas, y hay personas que obedecen porque aman. Cuando el Espíritu vive dentro de ti, tu obediencia se vuelve un lenguaje secreto entre tu corazón y el cielo. No buscas aprobación humana, buscas la sonrisa del Padre. Empiezas a descubrir que hay una paz especial que solo llega cuando obedeces. No una paz emocional, una paz espiritual, una quietud profunda que no depende de circunstancias, una seguridad silenciosa que no se explica, pero se siente. Y esa paz te empieza a guiar. Te enseña cuándo avanzar. Te enseña cuándo detenerte. Te enseña cuándo hablar. Te enseña cuándo callar.
te enseña cuándo soltar, te enseña cuándo esperar, porque el Espíritu no solo te transforma, te afina espiritualmente. Empiezas a vivir con menos ruido interior, con menos lucha interna, con más claridad, con más descanso, con más dirección. Y desde esa obediencia amorosa, el Espíritu comienza a prepararte para algo más profundo todavía. Comienza a enseñarte a depender completamente de Él, no de tu fuerza, no de tu sabiduría, no de tus recursos. Y eso nos conduce suavemente a la siguiente señal, donde veremos cómo el Espíritu forma en ti una vida rendida, guiada no por control, sino por confianza absoluta. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de una persona, llega un punto en el que el alma deja de sostenerse a sí misma y aprende a apoyarse completamente en Dios. Ya no vive desde la autosuficiencia, ya no camina desde el control, ya no decide desde el miedo, empieza a vivir desde la dependencia. Y esta dependencia no es debilidad, es madurez espiritual. La Escritura dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando el Espíritu vive dentro de ti, tu espíritu empieza a confiar incluso cuando tu mente no entiende. Empiezas a descansar incluso cuando tus circunstancias no cambian. Empiezas a creer incluso cuando tus emociones tiemblan. Porque ahora tu fe no nace del ambiente, nace de la presencia. No soy yo, es Él. Empiezas a notar que ya no necesitas tener todo bajo control, que ya no necesitas prever cada resultado, que ya no necesitas entender cada proceso. Empiezas a caminar con una confianza nueva, suave, profunda, que no grita, pero sostiene. Tu alma empieza a descansar en promesas que antes solo conocías con la mente, ahora las conoces con el Espíritu. Ya no solo sabes que Dios es fiel, ahora lo has experimentado. Ya no solo sabes que Dios cuida, ahora lo has vivido. Ya no solo sabes que Dios restaura, ahora lo has atravesado. Y esta dependencia cambia la forma en que enfrentas el futuro. Ya no lo miras con ansiedad, lo miras con entrega. Ya no lo enfrentas con temor, lo enfrentas con confianza. Ya no te preguntas solo qué va a pasar, sino con quién voy a caminar. Empiezas a vivir desde la rendición, no desde la presión. Hay una seguridad nueva en tu interior. No viene de tener respuestas, viene de tener presencia. No viene de controlar caminos, viene de caminar con el pastor. Salmos 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice, nada me faltará porque entiendo todo. Dice, nada me faltará porque Él es mi pastor. Cuando el Espíritu vive dentro de ti, tu vida deja de ser una lucha constante por sostenerte y se convierte en una caminata sostenida por Dios. Aprendes a soltar lo que no puedes controlar. Aprendes a entregar lo que no puedes cambiar. Aprendes a confiar lo que no puedes entender. Tu alma empieza a vivir con menos peso, con menos ansiedad, con más descanso, con más paz. Empiezas a descubrir que hay batallas que no te corresponden, cargas que no te pertenecen, temores que no vienen del cielo. Y el Espíritu empieza a quitarlos de tu corazón con suavidad. No te abandona en la incertidumbre, te cubre en la espera, no te dejas sola en la transición, te forma en el proceso y desde esa dependencia profunda, el Espíritu empieza a preparar tu corazón para la señal final, donde veremos cómo una vida habitada por Él termina siendo una vida sellada, guardada y marcada por la gloria. Y eso nos conduce suavemente a la última señal, donde la presencia no solo vive dentro, sino que deja una huella eterna sobre tu vida. Hay un momento en la vida de una persona donde ya no es necesario demostrar nada. No hace falta levantar la voz. No hace falta defender la fe con palabras duras. No hace falta justificar el camino, porque hay una huella invisible que comienza a manifestarse. Una marca espiritual que no se ve con los ojos, pero que el mundo espiritual reconoce con claridad. Es la marca de una vida sellada por el Espíritu Santo.
La Escritura dice en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados, guardados, marcados por el cielo. Cuando el Espíritu vive dentro de ti, tu vida no es solo transformada, es protegida. Hay un sello invisible que cubre tu espíritu, un sello que declara que perteneces al reino, un sello que marca tu identidad eterna. No eres solo creyente, eres propiedad santa del cielo. No soy yo, es Él. Tu nombre ya no solo está en registros humanos, está en libros eternos. Tu vida ya no solo camina sobre tierra, camina bajo cobertura. Tu historia ya no solo se escribe con decisiones humanas, se escribe con dirección divina. Empiezas a darte cuenta de que hay batallas que no te destruyeron porque estabas cubierta, de procesos que no te quebraron porque estabas guardada, de caídas que no te sepultaron porque estabas sostenida, no porque fueras fuerte, sino porque estabas sellada. El Espíritu que vive dentro de ti no te deja sola en las noches largas, no te abandona en los valles profundos, no te suelta en las transiciones. Él permanece, Él guarda, Él sostiene, Él restaura, y esa presencia comienza a dejar una huella sobre tu vida, una huella que se manifiesta en tu paz, en tu estabilidad, en tu manera de amar, en tu forma de perdonar, en tu manera de confiar, en tu descanso interior, en tu sensibilidad espiritual. Empiezas a vivir con una certeza que no se grita pero se siente. Yo pertenezco a Dios. Yo estoy guardada por el cielo. Yo estoy sellada por el Espíritu. Y esta certeza no te hace orgullosa, te hace humilde, no te hace dura, te hace suave, no te hace distante, te hace profunda. Tu alma empieza a vivir con reverencia, con cuidado santo, con un amor silencioso por la presencia de Dios. Tu vida se convierte en una ofrenda viva, no por obligación, por gratitud, porque sabes que no estás caminando sola, porque sabes que no estás viviendo en vano, porque sabes que no estás respirando por casualidad. Hay una gloria silenciosa cubriendo tu vida. El Espíritu Santo está aquí ahora, y hoy Él no vino a examinarte, vino a abrazarte, a recordarte que tu historia no terminó, que tu proceso no fue en vano, que tu dolor no fue inútil, que tu espera no fue olvidada. Tu vida está marcada por el cielo. Tu alma está sellada por su presencia. Tu camino está cubierto por su gracia. Y ahora, con el corazón en quietud, con el espíritu rendido, recibe esta bendición: que el Padre te cubra con su paz, que el Hijo te sostenga con su amor, que el Espíritu Santo habite tu interior con fuego suave, santo y eterno, que tus días respiren presencia, que tus noches descansen en su cuidado, que tu vida camine bajo la gloria del cielo. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios y compártelo con alguien que necesita recordar que no estás solo, porque tú no estás sola. Tú estás sellada, tú estás guardada, tú estás habitada por el cielo.